médico canadiense abusó de su esposa durante mucho tiempo. Después de que ella solicitara el divorcio, la atacó con un objeto contundente mientras sus hijos dormían. Luego, escondió el cuerpo de su esposa en una maleta y mintió, afirmando que ella había huido de casa. Muchas personas creyeron su historia hasta que la policía recibió un mensaje de la víctima, una nota profética escrita antes de su muerte, que identificaba al asesino. El caso conmocionó de inmediato a la comunidad médica canadiense. Nadie podía creer que un médico tan respetado pudiera cometer un acto tan cruel contra su propia esposa. Acompáñanos mientras analizamos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta historia impactante. Y no olvides dar like y suscribirte para no perderte otros videos fascinantes. El 1 de diciembre de 2016, los padres de Elana Frick Shamji se sorprendieron al recibir una llamada de su yerno, quien les dijo que su esposa estaba desaparecida desde el 28 de noviembre. La pareja entró en pánico de inmediato y llamó a la policía de Toronto para reportar la desaparición. Después de notificar a las autoridades, se dirigieron a la casa de su hija en el lujoso vecindario de North York. Quien abrió la puerta fue su yerno, Mohamed Shamji, quien los invitó a pasar y les dijo que había intentado enviarle mensajes y llamarla, pero ella no respondía. La SRA, Ana Frick, preocupada, le informó a Mohamed que ya había llamado a la policía y que los agentes probablemente llegarían pronto para investigar la misteriosa desaparición de Elana. Notó que Mohamed pareció sobresaltarse cuando se mencionó la palabra policía, aunque rápidamente volvió a adoptar una actitud preocupada, suspirando con frecuencia y diciendo que no tenía idea de por qué su esposa había desaparecido. Poco después, la policía llegó y comenzó a recabar información y declaraciones de todos los presentes. Mohamed les dijo que la noche del 29 de noviembre, Elana había hecho una maleta y salido de la casa sin decir a dónde iba. Suponía que estaba cansada por el trabajo y necesitaba unos días para relajarse, y que llamaría cuando llegara a algún lugar, pero no había recibido ninguna llamada. La mañana del 1 de diciembre, Mohamed dijo que le envió un mensaje a su esposa. «Buenos días, no sé dónde estás, pero prepararé a los niños y los llevaré a la escuela. Llámame si ves este mensaje». Pero al anochecer, seguía sin recibir respuesta. Al sentir que algo no andaba bien, decidió llamar a los padres de Elana a la mañana siguiente para decirles que no había podido comunicarse con ella en días, pero no dijo explícitamente que estaba desaparecida. En ese momento, Ana intervino, diciendo que ella y su esposo tampoco habían podido contactar a su hija. Asumieron que Elana estaba ocupada con el trabajo, y no fue hasta que Mohamed llamó esa mañana que se enteraron de que él también había perdido contacto con ella. Dijo que tanto Mohamed como Elana eran médicos que trabajaban en hospitales importantes de la ciudad y que su relación siempre había parecido fuerte, nunca los habían visto discutir. La policía anotó que había pocas pistas para comenzar la búsqueda y que el caso podría tardar varios días. Prometieron informar a la familia si surgía alguna novedad. En los días siguientes se asignaron agentes para vigilar a la familia de Elana. También interrogaron a vecinos del área para buscar pistas. Los vecinos cercanos describieron a la familia de Elana como ciudadanos ejemplares, 2 médicos exitosos con hijos bien educados y nunca señales de conflicto. Pero la policía creía que toda familia tiene su lado oculto. Siguieron indagando y finalmente su persistencia dio frutos. Una vecina dijo que la noche en que Elana desapareció, escuchó ruidos fuertes provenientes de la casa. Aunque era mayor y tenía problemas de audición, pensó que los sonidos eran de una pareja discutiendo. Dado que la mujer tenía antecedentes de problemas auditivos, esta información no era suficiente para considerarla una pista sólida. Sin embargo, un hallazgo inesperado ayudó a la policía a identificar rápidamente a la persona desaparecida. El 5 de diciembre, la policía recibió un aviso sobre una maleta sospechosa. Un ciclista que hacía ejercicio temprano en la mañana cerca de un túnel junto al río Humber notó una maleta inusual. Por curiosidad, bajó de su bicicleta y abrió la maleta. Lo que vio lo horrorizó, un cuerpo humano gravemente deformado en su interior. Tratando de no entrar en pánico, llamó de inmediato a la policía. Cuando los agentes llegaron, él aún estaba en el lugar, vigilando la maleta. Después de interrogar al testigo, la policía llevó el cuerpo a realizar una autopsia, sospechando que podía tratarse de Elana. El informe forense lo confirmó pronto. El cuerpo tenía hematomas, lo que indicaba una lucha violenta.
Se utilizó un objeto contundente como arma para infligir heridas mortales. Causa de muerte: asfixia. El informe también incluía una foto de la maleta usada para ocultar el cuerpo. En el asa estaba pegada una etiqueta con el nombre Mohammed Shamji. Las pruebas también confirmaron que el cuerpo pertenecía a Elana Frick Shamji. Mohammed se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Un día después del hallazgo del cuerpo, fue arrestado en una cafetería cerca del hospital donde trabajaba. La noticia del hallazgo del cuerpo de Elana conmocionó a casi todos en el hospital y en el vecindario. Se sorprendieron aún más al enterarse de que su esposo, Mohammed, era ahora el principal sospechoso. Fue acusado de asesinato en primer grado y agresión por la muerte de su esposa. Sin embargo, negó cualquier implicación. Afirmó que Elana había llevado la maleta, con su etiqueta de nombre, y había salido de casa, y que tal vez fue asesinada por un desconocido en el camino. Instó a la policía a investigar a fondo, argumentando que la etiqueta con su nombre no era suficiente para condenarlo. La policía se sorprendió por la confianza con la que se defendía. De hecho, aparte de la etiqueta con su nombre, no tenían otra prueba sólida que lo vinculara directamente al asesinato. Mientras la policía decidía cómo proceder, una amiga de Elana los contactó, diciendo que tenía pruebas importantes. Dijo a la policía que era cercana a Elana y que había escuchado directamente de ella muchos de sus problemas familiares. La mujer dijo que la pareja no era realmente feliz, a pesar de lo que mostraban en redes sociales o ante los demás. Elana le había dicho que Mohammed le era infiel y la había engañado. También era una persona controladora que atacaba a Elana tanto física como emocionalmente. Los conflictos en el matrimonio eran prácticamente irreconciliables. Elana incluso le había enviado un mensaje diciendo que, si alguna vez le pasaba algo, esta amiga sabría quién fue el responsable, refiriéndose claramente a Mohammed. La amiga entregó esos mensajes a la policía. También dijo que Mohammed estaba obsesionado con su imagen pública y estatus. Sin una prueba irrefutable, nunca confesaría, porque admitir su culpa destruiría su carrera, reputación y futuro. La policía comprendió esto y decidió no enfrentarlo aún con esa información. Necesitaban una prueba más concluyente. Para apoyar la investigación y dado que Mohammed era el principal sospechoso, fue puesto bajo custodia y se le negó la libertad bajo fianza en todas las circunstancias. Poco después, la policía centró su atención en obtener información de los hijos de Elana. Inesperadamente, hicieron un descubrimiento casi perfecto que podía usarse para condenar al asesino. Los 3 niños estaban bajo el cuidado de su abuela Ana, quien dio su consentimiento para las entrevistas. Cuando se le preguntó si alguna vez había visto a sus padres discutir, la hija de 11 años respondió con duda que sí, pero que su padre la había mandado de vuelta a su habitación. La policía la animó a recordar los detalles de esa noche para ayudar a su madre. Dijo que se despertó por un ruido fuerte que venía del cuarto de sus padres. La niña se levantó y salió al pasillo, donde vio que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Desde afuera, escuchó a su madre gritar, por lo que abrió la puerta ansiosamente. Vio a su madre sentada en el suelo, llorando, con la habitación completamente desordenada. La niña estaba a punto de correr hacia su madre, pero su padre le gritó que regresara a su cuarto y luego cerró la puerta de golpe. Ella y sus hermanos le tenían miedo a su padre y siempre obedecían cuando él alzaba la voz. Ana, escuchando cerca, no pudo contener las lágrimas. Había llorado sin parar desde la trágica muerte de Elana, y ahora al escuchar a su nieta contar ese momento, se derrumbó por completo. Suplicó a la policía que llevaran rápidamente al asesino ante la justicia y dieran paz a su hija. La policía entonces informó a Mohammed que tenían pruebas contundentes en su contra. Cuando escuchó la grabación con la voz de su hija, su expresión cambió. Los oficiales también le mostraron los mensajes que Elana había enviado a su amiga, detallando los abusos. Además, la policía reveló que había encontrado el teléfono de Elana escondido en la oficina de Mohammed en el hospital, lo cual desmentía su afirmación de que ella se lo había llevado al salir. En ese momento, perdió la compostura y finalmente confesó su crimen. Mohammed ya no tenía más opción que prepararse para el juicio. La policía investigó a fondo tanto a la víctima como al asesino para completar el expediente del caso y reforzar las pruebas contra Mohammed. Mohammed Shamji, de 43 años, y Elana Frick Shamji, de 40, eran 2 médicos talentosos que habían dedicado su vida al cuidado de los pacientes. La pareja era respetada y bien conocida en la comunidad médica local.
Mohamed se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Queens, en Ontario, y luego obtuvo una maestría en ciencias en la prestigiosa Universidad de Yale. Eran una pareja muy valorada que dejó una fuerte impresión en la ciudad de Toronto. Mohamed trabajaba como neurocirujano en el Toronto Western Hospital y también era profesor en la Universidad de Toronto, mientras que Elana era una talentosa médica de familia en el Scarborough and Rouge Hospital. Se conocieron mientras estudiaban medicina, y Elana se sintió atraída por la madurez de Mohamed. Lo único que realmente tenían en común era su alto rendimiento académico y su pasión compartida por el deporte. A menudo se los veía haciendo ejercicio o participando en maratones juntos. Mientras Mohamed tenía una personalidad seria y rígida, Elana era cálida, accesible y muy querida por todos. Elana amaba su trabajo como doctora, pero tener una familia también era igual de importante para ella. Después de casarse, tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Para 2016, su familia parecía feliz en la superficie, pero en realidad su matrimonio estaba al borde del colapso. A pesar de las publicaciones en redes sociales mostrando vacaciones familiares y reuniones de fin de semana, su relación llevaba tiempo siendo muy problemática, algo que causaba gran tristeza a Elana. El doctor Shamji parecía inteligente y amable. A los pacientes les encantaba ser tratados por él porque sentían su genuino interés. También tenía buenas relaciones con sus colegas y solía ayudarlos en asuntos profesionales. Pero detrás de esa fachada pulida, Shamji ocultaba una personalidad oscura. Usaba la imagen de médico respetado para encubrir su comportamiento distorsionado. Mohamed incluso controlaba las cuentas de redes sociales de su esposa para asegurarse de que todos creyeran que su vida familiar era perfecta. Disfrutaba la sensación de tener el control sobre su esposa e hijos. Elana soportó repetidos abusos emocionales y, en ocasiones, también violencia física, pero nunca denunció a su esposo, pues no quería manchar la reputación de ninguno de los dos ni causarle dolor a sus hijos. Un informe policial presentado ante el tribunal reveló que Elana soportó 12 años de abuso emocional mientras vivió con Mohamed. En mayo de 2005, la pareja se separó durante 8 meses cuando Mohamed fue acusado sorpresivamente de agresión y amenazas. Estos cargos se resolvieron posteriormente mediante un acuerdo de buena conducta. El incidente nunca se hizo público, ya que Mohamed usó su influencia para mantenerlo en secreto. En mayo de 2016, Elana descubrió que su esposo le había sido infiel. Publicó de forma anónima en un grupo en línea, expresando su preocupación de que él estuviera teniendo una aventura con su exnovia. Aunque varias personas le aconsejaron que solicitara el divorcio de inmediato, ella dudaba. Elana, siempre de buen corazón, se dejaba convencer una y otra vez por sus disculpas y permanecía bajo su control. Confió a una amiga cercana que los abusos estaban empeorando. En un mensaje secreto escribió: «Si desaparezco o me pasa algo, tú sabrás quién fue». Pero la amiga nunca creyó que Mohamed pudiera llegar tan lejos. Eventualmente, Elana encontró el valor para decirle a Mohamed que quería divorciarse. Pero él se negó. Sin otra opción, presentó una demanda de divorcio con la esperanza de que el tribunal la aprobara de forma unilateral. Mohamed continuó oponiéndose, suplicando reconciliación. Afirmaba que quería tiempo para trabajar en su matrimonio, tal vez conmovida por lo que parecía ser sinceridad. Elana retiró la petición, pero el matrimonio solo empeoró. Mohamed no cambió. Sabía que si suplicaba cada vez que ella amenazaba con divorciarse, ella reconsideraría. Creía que aún lo amaba. Pero esta vez, Elana no se quedó por amor, sino para proteger la estabilidad familiar por el bien de sus hijos. El fracaso del matrimonio y la infidelidad llevaron finalmente a Elana a dejarlo ir. Incluso comenzó una nueva relación con un apuesto médico en su hospital. Mohamed descubrió la relación y, por primera vez, intentó realmente salvar el matrimonio, pero fracasó. Incapaz de recuperar a Elana, comenzó a controlar sus finanzas. Una batalla por la custodia era inminente si procedían con el divorcio. El 28 de noviembre de 2016, Elana decidió terminar el matrimonio definitivamente y presentó de nuevo la demanda de divorcio. Amigos dijeron que se sentía animada y esperanzada por comenzar de nuevo. Fue un gran paso hacia su libertad. A pesar de temer la reacción de Mohamed, instruyó a su abogada para que le entregara los papeles del divorcio. Aunque estaban en proceso de divorcio, seguían compartiendo el dormitorio mientras se resolvía la división de bienes. En los días siguientes,
El estado de ánimo de Mohamed se deterioró. Él y Elana discutían casi todos los días. La noche del 30 de noviembre, tuvieron una acalorada discusión en el dormitorio. En un ataque de furia, Mohamed golpeó a Elana con un objeto contundente. Cuando su rabia se disipó, se dio cuenta de que ella ya no respiraba. Su cuerpo estaba cubierto de heridas graves. En ese momento, su hija de 11 años, despertada por el ruido, salió al pasillo y se acercó a la puerta de sus padres. Preguntó qué había pasado, pero Mohamed la mandó de regreso a su habitación con voz autoritaria. Después del asesinato, metió el cuerpo de Elana en una maleta. Condujo 35 kilómetros al norte de la ciudad y la arrojó en una alcantarilla. Luego, retomó su rutina habitual, actuando como si nada hubiera pasado. Fue a trabajar y realizó cirugías al día siguiente. Cuando le preguntaron por Elana, mintió diciendo que se había ido a casa de sus padres. Logró ocultar el asesinato durante algunos días hasta que un ciclista descubrió la maleta. Para entonces, el cuerpo de Elana estaba tan deformado que su familia apenas pudo reconocerla. Mohamed fue arrestado poco después. A pesar de negar el crimen y pedir hablar con su abogado, la abrumadora cantidad de pruebas lo obligó a confesar. Antes del juicio, Mohamed afirmó que la mención del divorcio por parte de Elana lo había provocado y esperaba reducir el cargo a homicidio involuntario. Sin embargo, la policía declaró que no había testigos ni pruebas que respaldaran su afirmación de que el acto fue involuntario. Aún así, sería procesado como un caso de violencia doméstica. Pocos días antes del inicio del juicio, Mohamed se declaró culpable de asesinato en segundo grado. En una declaración, admitió haber matado a Elana durante una discusión e incluso intentó hacer parecer que un amante la había asesinado falsificando mensajes de texto. El juez sentenció a Mohamed a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por al menos 14 años. Mientras tanto, el Comité Nacional de Disciplina determinó que Mohamed había cometido mala conducta profesional. Su licencia médica fue revocada de inmediato. Después del veredicto, la madre de Elana dijo que su hija había soportado más de una década de abuso doméstico. Reveló que muchas veces le había pedido que dejara ese matrimonio, pero Elana se negaba, queriendo proteger el honor de la familia. La madre de Elana dijo a los medios que la justicia no se había cumplido por completo. Expresó tristeza porque en su país no existe la pena de muerte. El asesinato destruyó a su familia y ahora su única razón para seguir adelante eran sus nietos. Mohamed expresó remordimiento, diciendo que desearía haberse quitado la vida en lugar de matar a la mujer que una vez amó. En el tribunal, muchos usaban lazos púrpuras en honor a las víctimas de violencia doméstica. La muerte de Elana generó una conversación pública en todo Toronto sobre los peligros que enfrentan las mujeres al intentar salir de matrimonios abusivos. Los expertos señalan que en los casos de abuso doméstico, ya sea físico, emocional o psicológico, el momento más peligroso para una mujer es cuando decide separarse y los meses que siguen. Esta tragedia es un recordatorio contundente de que la sociedad aún no aborda adecuadamente los problemas urgentes que rodean el matrimonio y no protege lo suficiente a las víctimas, especialmente a mujeres y niños. ¿Qué opinas sobre este caso? Compártelo en los comentarios. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!